Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como la mayoría ya sabe, mi nombre es Jesús Berríos y hoy, junto a mi grupo, les venimos a hablar abiertamente sobre lo que es Unix. Además de venir a explicar abiertamente lo que es este sistema operativo, desde su instalación, sus procesos y cómo se desenvuelve todo esto, en lo cual podemos abarcar lo que es Unix. Siguiendo con la explicación, el Unix es un sistema operativo creado en los años 70 por Dennis Riachet y Ken Thompson, lo cual contando con ciertas características las cuales lo hacen un sistema el cual se adapta a cualquier tipo de máquina virtual. Características las cuales resaltan como lo son multiusuario, multitarea, que en los cuales lo pueden utilizar varios usuarios, estos contando con una red en la cual se pueda dirigir cualquier tipo de procesos los cuales son dirigidos por un administrador, el cual cuenta con el dominio total de esa red. Ahora bien, una característica que destaca de manera amplia del Unix es que cuando se vendió en el mercado y se vendieron diferentes tipos de derechos, sirvió para inspiración para otros sistemas operativos, ya que contaba con programación en el lenguaje de programación C. Se impulsó en el mercado por el simple hecho de tener algunas características lo cual lo hacían resaltar. Las anteriores mencionadas como lo son el multiusuarios y multitareas, los cuales pueden manipular diferentes usuarios la misma tarea al mismo tiempo de diferentes formas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y yo les vengo a hablar sobre la historia del Unix. Unix es un sistema operativo que nace a principios de los años 70, creado principalmente por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Sus características y técnicas principales son su portabilidad, su capacidad multiusuario y multitarea, su eficiencia, su alta seguridad y desempeño en tareas de red. Pero Unix, más que una marca, también es una filosofía que tiende por principio el minimalismo y la modalidad de hacer programas que hagan una sola cosa bien hecha y que al comunicarse entre sí ejecuten tareas más complejas. Gracias. Mi nombre es Luis Rodríguez y como aporta el proyecto voy a explicar cómo se instala el Unix. En este caso vamos a usar el ejemplo del Unix Solaris en una máquina virtual llamada VirtualBox. Voy a ir dejando fotos sobre las instrucciones y parámetros, ya que debido a las restricciones de Oracle a Venezuela, pues no se pudo hacer el ejemplo gráfico. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de VirtualBox y descargarlo. Luego de que descarguemos el VirtualBox, vamos a ejecutarlo y procederemos a instalarlo mediante la interfaz de instalación, que es súper fácil de comprender, nada más tienes que darle sí a todo. Luego que se instala el programa, vamos a abrirlo y vamos a ver la interfaz del Visual. Ahora vamos a ir a la web del Oracle a descargar el sistema operativo Unix Solaris. Luego vamos a ir a nuevo y ahí empezaremos a establecer los parámetros que tendrá nuestro sistema operativo Unix, cuánto, por ejemplo, almacenamiento, cuánto usará, qué tipo de disco duro, y así yo voy a ir dejando fotos de todas maneras para que observen. Luego, cuando ingresemos todos los parámetros, vamos a ver una nueva interfaz del VirtualBox. En esa interfaz la vamos a seleccionar en las opciones que hay en la lista y vamos a ir a configuración. En configuración nos saldrán del lado izquierdo una lista de varias opciones. Vamos a escoger almacenamiento y en la interfaz del medio vamos a escoger vacío. Y luego en la derecha vamos a seleccionar un icono que tiene un disco y le damos a la primera opción. Luego ahí
va a ser para seleccionar el sistema operativo Unix Solaris. Buscamos donde lo instalamos el programa, seleccionamos y le damos OK. Luego de esto ya está listo para iniciar el programa. Vamos a darle a seleccionar el Unix Solaris y vamos a darle iniciar. Cuando le demos iniciar, se va a iniciar un periodo de configuración en el que vas a colocar tu región, país, lenguaje. Seleccionas la única opción que hay. Verificamos los datos que acabamos de ingresar. Le damos F2 de nuevo para poder continuar. Correo, volvemos a continuar y verificamos. Ese es el proceso. Aquí iré dejando fotos, como ya he mencionado anteriormente, sobre el progreso, para no estar perdidos. Y luego de que colocamos todos esos datos, vamos a abrir, se va a abrir como una consola. En esa consola lo que haremos es esperar. Luego de que esperamos, se va a iniciar el Unix Solaris. Muchas gracias. Y voy a hablar acerca de lo que es la configuración de entorno en Unix. Nuestro trabajo de configuración queda definido en las configuraciones de shell, que se encuentran en las variables de inicialización que se leen cada vez que entramos en la cuenta o en una nueva shell. Estas variables se pueden definir como variables locales o de shell y también como variables de entorno, que se usan para definir alias o a ejecutar algún código cuando volvamos a entrar en la cuenta o en la shell. Para las variables locales o las variables de shell se definen con letras minúsculas por cosas de convención, mientras que para las variables de entorno se utilizan las letras mayúsculas. La shell es la parte más externa del sistema operativo, que ejecuta un nuevo lenguaje de programación para tomar control de programas o archivos. Buenos días, mi nombre es Samuel Castillo y les vengo a hablar sobre los conceptos básicos de Unix. Unix es un sistema operativo que nace a principios de los años 70, creado principalmente por Dennis Ritchie y Ken Thompson. Sus características técnicas principales son su portabilidad y su capacidad multiusuario y multitarea, su eficiencia, su alta seguridad y su buen desempeño en tareas de red. Pero Unix, más que una marca, también es una filosofía que tiene por principios el minimalismo y la modularidad. Se podría decir es hacer programas que hagan una sola cosa bien hecha y que al comunicarse entre sí ejecuten tareas más completas. Un sistema Unix puede dividirse en tres áreas básicas: en sí, el núcleo del sistema operativo, el intérprete de comandos y algunos programas utilitarios, lo demás que necesitas como las aplicaciones de usuario o la interfaz gráfica son paquetes adicionales. Por sus características técnicas y su filosofía abierta, existen diversos sistemas operativos que se conocen como derivados de Unix o sistemas de la familia Unix. Entre estos están FreeBSD y GNU. Linux, Mac OS, no sé cómo pronunciarlo bien, también es un sistema Unix, al igual que Android, derivado de Linux, iOS, derivados de Mac OS X. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre los comandos de manipulación de archivos. Para empezar vamos a hablar de alias. Alias permite cambiar el nombre más pequeño o más familiar, o en otras palabras, el más repetido en un lugar de una cadena. Ahora el comando echo. El comando echo, como su nombre lo indica, hace eco de una variable en una cadena en la salida estándar. Y por último, export. Export
declara el valor de una variable para que éste sea visible ante todos los subprocesos pertenecientes al shell actual. Ahora seguimos con los comandos de gestión de archivos. Para empezar vamos a hablar sobre AWK. AWK es utilizado para identificar patrones repetitivos en archivos de texto y luego procesarlos. Este permite crear programas que a su vez crean programas más pequeños que declaran sentencias o instrucciones para identificar patrones repetitivos en archivos, luego procesarlos y extraerlos para indagar en ellos. Luego está el comando cat. Este es utilizado para vincular, imprimir y enviar el contenido de un archivo y que éste sea visible de una forma segura sin intervenir directamente en el archivo. Luego está chmod. Chmod es utilizado para cambiar el permiso de un archivo o su dominio o rango en una carpeta o en un sistema. Ahora, los comandos de Unix. Para empezar con los comandos de Unix tenemos que saber que un comando es una instrucción que se le puede dar a un sistema operativo y este puede interpretarla para realizar una cierta tarea. También puede ser utilizada para que el sistema operativo modifique, cree o mueva un archivo o también para que corra un programa o ejecute una función. Ahora, los comandos de Unix. Para empezar vamos a hablar sobre los comandos de navegación. Estos comandos, a pesar de que son parecidos entre sí, tienen diferentes funciones y es importante saber diferenciarlas. Por ejemplo, cd establece la dirección del directorio en el manejo de los archivos. Luego está cp. cp es utilizado para copiar archivos entre directorios y que esto sea más fácil de manejarlos entre sí. Y luego está cpio o también cepio. Este se utiliza para mover y crear archivos y directorios, al igual que también sirve para crear una copia de seguridad de un directorio vacío. Buenos días, yo soy José Correa y voy a hablar sobre los archivos en Unix. Es muy importante conocer los archivos ya que son la única manera, la única forma de acceder a la memoria del disco, la única manera de interactuar con la memoria en el disco. Y como usuarios nosotros normalmente interactuamos con textos o programas que tendría esta figura en la interfaz de usuario y tendría este símbolo en la permisología o en los datos del archivo, la información del archivo. También es muy común interactuar con directorios que serían en las carpetas y que tienen este símbolo, una D minúscula, en la información del archivo, cuando uno accede a la información del archivo. Y también uno interactúa mucho con los enlaces, sobre todo con enlaces directos, ya que la mayoría de usuarios utilizan Windows y es muy común encontrar en Windows enlaces directos, que serían enlaces simbólicos, que lo voy a explicar más adelante. Ahora, hay otros tipos de archivos que necesariamente deben conocer los computistas, que serían los archivos de bloque que sirven para modelar hardware real, hardware físico, y grabar datos en él. Por ejemplo, un USB. Están los archivos de caracteres que sirven para modelar sistemas de entrada y salida, como impresoras. Estos dos tienen estos símbolos para la información. Cuando uno busca la información del archivo, los archivos de bloques tienen una B minúscula y los archivos de caracteres tienen una C minúscula. También están los sockets, que son archivos para la comunicación entre procesos. Y aunque sean archivos, no utilizan el sistema de archivos para realizar este intercambio de información entre procesos, sino que utilizan espacios en la memoria, que se llaman buffers, para este intercambio. Por último, hay dos tipos de enlaces. Como había dicho anteriormente,
los enlaces directos muy populares en Windows, que serían enlaces simbólicos. Estos se caracterizan por tener un ínodo propio, y el ínodo es un requisito para poder acceder a los archivos. Estos tienen información sobre el archivo y son un número natural único dentro del sistema de archivos. Identifica el archivo en específico. Aquí tenemos una tabla que representaría, es una representación gráfica de la memoria. La dividimos en dos, ya que esta va a ser una partición y esta otra partición. Y para hacerlo más didáctico, esta va a ser la partición 1 y esta va a ser la partición 2. Como había dicho, los enlaces simbólicos tienen un ínodo propio. Y estos actúan como un alias del archivo original, en este caso, un texto o programa. Esto trae ciertas consecuencias muy interesantes, que sería que si yo hago una modificación desde el enlace simbólico, claramente se va a ver reflejado en el archivo original. Pero si yo elimino el archivo original, se va a tener que eliminar el archivo simbólico, el enlace simbólico, ya que no tendrá dirección a la cual apuntar. En cambio, con los enlaces duros sucede una cosa muy diferente, ya que estos tienen el mismo ínodo del archivo original. Por lo tanto, como los enlaces simbólicos, si yo hago una modificación en alguno de estos archivos, se van a ver reflejados en ambos archivos. Pero si yo elimino el archivo original, como yo tengo el mismo ínodo, puedo seguir accediendo a los datos del archivo original. Y puedo crear tantos enlaces duros como yo quiera, y puedo eliminar varios enlaces duros o incluso el archivo original, y voy a poder seguir utilizando los datos del archivo original porque se mantiene el ínodo activo. Ahora, yo estaba hablando de particiones, ya que los enlaces simbólicos tienen cierta independencia, ya que como tienen su propio ínodo, pueden estar en una partición diferente a la del archivo original. Como se ve aquí, el archivo original está en la partición 1 y el enlace simbólico está en la partición número 2. En cambio, con los enlaces duros, estos tienen la restricción de que deben estar obligatoriamente en la misma partición del archivo original, ya que poseen el mismo ínodo. Aparte del ínodo, tenemos otro requisito para acceder a los archivos, que sería el nombre de los archivos. Los archivos pueden tener diferentes nombres, pero siempre va a tener un ínodo único. Ahora, para poder acceder a los archivos o para darle restricción de accesibilidad a los archivos, se crearon los permisos. Estos se dividen en tres: en lectura, que sería la R, escritura, que sería la W, y la ejecución, que sería la X. Esto forma un triplo, y para cada nivel de acceso, para cada tipo de usuario dentro de los permisos, hay un triplo. Es decir, hay un triplo para el usuario propietario. Hay un triplo para el grupo del propietario. Y hay un triplo para otros usuarios. Un ejemplo práctico de los permisos o los niveles de acceso, los niveles de permisos, serían, este sería el usuario propietario, el propietario del archivo. Ahora, este usuario es un programador y está trabajando en equipo, y tiene un equipo de trabajo al cual le quiere dar permisos dentro de una carpeta o el archivo mismo. Entonces, este círculo mediano
va a ser el grupo del propietario. Como se ve, hay 3. El propietario y 2 personitas más, 2 usuarios más. Ahora, los que están fuera del grupo del propietario se denominan otros. Serían todos los usuarios que no pertenezcan al grupo. Por otra parte, hay permisos de ejecución especiales. Por ejemplo, una L minúscula, que significa Set Group ID. Es decir, que si un usuario ejecuta ese archivo, va a adquirir el grupo del archivo o los permisos del grupo sobre el archivo. Es decir, tenemos este usuario ejecuta el archivo que tiene este permiso de ejecución especial, Set Group ID. Inmediatamente, este usuario va a cambiar su ID del grupo al ID del grupo del archivo. Por otra parte, tenemos una S minúscula. Esta significa Set User ID. Por ejemplo, tenemos un usuario que está dentro del grupo y se ejecuta el archivo que tiene este permiso de ejecución especial, va a adquirir el ID del propietario. Todos los permisos que posee el propietario los va a adquirir el usuario que ejecuta ese archivo. Lo mismo puede pasar con un usuario o otro usuario. Un usuario que pertenece al grupo de otros. Por último, y para concluir esta exposición, está este tipo de permisos de ejecución especial. Este más bien es una restricción para todos los usuarios, excepto el rol de administrador y el propietario. Existen carpetas públicas y en estas unos archivos. Ahora, este permiso de ejecución va a permitir que solamente el propietario y el rol de administrador, o también llamado root, puedan eliminar el archivo. Voy a repetir, solamente el administrador y el propietario pueden eliminar el archivo cuando éste tiene el permiso especial T o bit de permanencia. Esto dentro de una carpeta pública. Gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Bernardo Jerez y yo les vengo a hablar sobre los procesos Unity. Primero que nada, debemos definir qué es un proceso. Un proceso es el entorno especial de la ejecución de un programa, ya sea cuando hacemos doble clic en un programa o lo ejecutemos a través de un terminal. Ahí estamos realizando un proceso. En Unity el proceso es eso, la ejecución de un programa. El sistema operativo puede ejecutar en cierto determinado tiempo la ejecución o ejecutar un programa o varios programas simultáneamente, dado a entender que un proceso puede crear varios procesos, por decir, un proceso padre y tiene padre e hijo, ¿verdad? Entonces, el proceso padre se define como inti, que a la hora de estar ejecutado y ejecute más procesos tendrá a sus hijos, también dando a entender que al morir el proceso padre, mueren también los hijos, a menos que tenga un proceso abuelo que lo pueda ser reemplazado con un determinado programa, ¿verdad? Los estados de un proceso los podemos obtener, ya sea, pueden estar en estado de ejecución, en estado congelado, pueden estar en el proceso esperando una entrada o una salida, o puede estar en proceso Z, que es terminado, ¿verdad? Lo muy importante es la memoria RAM en el sistema operativo Unity, debido a que mientras más memoria RAM tenga, más procesos pueden hacer
pueden ser ejecutados y pueden estar almacenados en esta misma. Unix también tiene su memoria RAM virtual, pero a la hora ralentiza mucho los procesos que se están realizando. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Seguimos continuando con nuestro compañero. Buenas, mi nombre es Juan Rosales y yo voy a dar una breve conclusión sobre nuestro trabajo sobre Unix. Bueno, lo que pudimos observar fue que Unix revolucionó la tecnología computacional y generó una cierta descendencia de sistemas, siendo los más utilizados la familia Linux, Mac OS, y de esto se derivan los sistemas más populares de teléfonos inteligentes, los cuales son el Android e iOS. Y es notoria la importancia que tuvo Linux como sistema operativo para los siguientes sistemas modernos, dejando su descendencia en la mayoría de sistemas utilizados actualmente. Bueno, en lo que podemos observar en nuestro video, observamos que es Unix como sistema operativo, su origen. También podemos observar cómo obtenerlo y cómo configurarlo, y también vimos una explicación de sus conceptos básicos para así familiarizarnos con el sistema y sus bases, los cuales fueron sus comandos, sus conceptos y sus archivos. Gracias por todo y espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias.